Víctor Gutiérrez. Muy bonito día, doctor. Y la verdad que hasta perdí la noción del tiempo, pero ya estamos a la orden. Lo mejor que ya estamos al orden. Primeramente está bien usted y es bien recibido aquí en este su programa de El Despertar de Michoacán. Como siempre, lo que nos guste ilustrar, yo lo vi muy acucioso horas después de los eventos del domingo, ahí cuando usted fue requerido para que les dijera qué decía el rostro del Mencho, porque todos los seres humanos tenemos una forma de expresar a través de nuestras líneas corporales o de cara, muchas cosas que se tienen atrás de, o que sostienen nuestras actitudes. Esa es mi opinión. ¿Qué me dice usted? Pues sí, pues rápidamente comentaba que dentro de la morfopsicología, que es el estudio del rostro, y con esto se puede adelantar un poco cuál es la personalidad de las personas. El rostro básicamente se divide en tres partes: del nacimiento del pelo al entrecejo, del entrecejo a la base de la nariz y de la base de la nariz a la base del mentón. La parte más amplia que haya en estas tres partes que se hace, vuelvo a decir, lo que sería la frente, lo que sería la parte de la nariz y lo que sería la parte del mentón, ¿sí? La que sea más amplia es lo que se destaca. Se habla que del nacimiento del pelo al entrecejo se refiere a la parte intelectual. De lo que es de la base del entrecejo a la base de la nariz, se llama la parte emocional. Y de la base de la nariz al mentón es la parte instintiva, la parte de actuación. Entonces, el Mencho tenía más amplia la parte de la frente, es decir, del nacimiento del pelo al entrecejo. Entonces, se puede decir que era una persona que primero pensaba lo que tenía que ejecutar. Es una persona que empleaba mucho la parte intelectual, la parte de planeación, y luego la otra parte que destaca de él es de el entrecejo a la base de la nariz, que también es amplia, en segundo lugar. Entonces, se podría decir que él primero pensaba, planeaba, ¿sí? Después, primero lo pensaba, vuelvo a repetir, y después actuaba emocionalmente, ¿sí? ¿Qué impacto iba a tener lo que él había planeado? Entonces ya metí en segundo lugar la parte emocional. Y por último, la parte más reducida era la de actuación. Entonces podemos decir, él primero planeaba, después sentía lo que iba a ejecutar y al último actuaba. Hay personas que primero actúan, después sienten y al último piensan. Entonces, en este caso él no. Primero pensaba, después sentía y al último actuaba. Básicamente eso es para entender el rostro. Él tenía una boca pequeña, un poco hacia abajo, las comisuras de los labios, pero ese tipo de boca un poco modificada se le llama boca de alcancía. Las personas que tienen esta característica de boca de alcancía son personas que se les dice que administran, trabajan silenciosamente, no son vociferantes, simplemente son muy administradas. De ahí que se le llama boca de alcancía. Los oídos son pequeños, pero como tipo parábola, hacia afuera. Él era muy cuidadoso con lo que se le decía. Tenía un escudo
escucha muy selectiva. No son de esos que escuchan todo y entonces hacían, no. Él seleccionaba muy bien a quién escuchaba y lo que escuchaba. No se dejaba ir por lo que le decían. Por eso quizá siempre de él no se tienen muchas fotografías, él no se exhibía en medios, etcétera. Aquí, al igual que pasó con el Chapo, él sucumbe por el amor. Si recordamos que el Chapo, por este enamoramiento que tuvo con el personaje de la Reina del Sur, que interpretaba Kay del Castillo, que se enamoró de ella, pues eso hizo que una trampa, se dice, que participa Champagne, pues hacen que se ubique fácilmente al Chapo por el celular que le dio a Kay del Castillo. Y bueno, pues es detenido el Chapo por ese enamoramiento que tuvo con Kay del Castillo. En la segunda detención que tuvo, evidentemente, ya se había escapado del altiplano, que hay que cuestionar mucho si efectivamente fue por un túnel, ¿no? Que ya anteriormente en un programa había comentado que creo que soy de las pocas personas que conoce las entrañas de lo que primero fue Almoloya de Juárez, después el Altiplano y al último La Palma, el ceferezo número 1. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que pertenecía a Gobernación, y entonces mi trabajo me hizo conocer exactamente cómo operaba, y por las clases que me había dado en ese entonces mi gran maestro Juan Pablo de Tavira y Noriega, pues nos tuvimos la oportunidad de visitar Almoloya de Juárez y así como otros penales, pero saber cómo funcionaba, operaba, y conozco físicamente ese lugar. Bueno, entonces por eso decía yo que es muy difícil que se pudiera escapar con ese mentado túnel, porque había unos detectores para que si alguien excavaba, se detectara de inmediato. Las paredes eran antisonido para que no pudieran crear lenguajes encriptados, es decir, hacer sonidos tocando las paredes. Simplemente no había resonancias ahí. El edificio estaba con tal diseño que tú cuando entrabas perdías la noción del tiempo y ubicación. Era una especie de laberinto. Tú caminabas y ya no sabías dónde estabas, te desorientabas totalmente. No había ventanas, había unas especies de pues pequeñas cavidades donde entraba un poco de luz, pero no podías ver ningún astro celestial, y para ubicarte, ahora sí, como valga la redundancia, estar ubicado si estabas al norte, al sur, al este o al oeste. Entonces, esto fue el escape de otra manera. Pero volvemos. El Chapo cayó por estar enamorado de Kay del Castillo, del personaje de la Reina del Sur. Sí, eso se llama también lo que ella tuvo, Kay del Castillo, se llama isomorfismo. Te empiezan a confundir con su personaje y efectivamente ya se creyó ahí una gran líder del narcotráfico. Y bueno, pues el Chapo se dice que con esta relación que tenía con una pareja sentimental, pues de alguna manera sí iba con su equipo, y en esa visita pues logran interceptar. Seguramente no lo van a decir las autoridades, pero seguramente el teléfono que tenían interceptado era el de la pareja sentimental, puesto que el Mencho, pues su equipo de seguridad no eran aprendices, mucha del equipo de seguridad de él eran integrantes de las FARC colombianas. Por eso sabían operar misiles, granadas, drones, tenían una alta tecnología. Y algunos de los que quedaron de este grupo de los Zetas, que recordemos que los Zetas fue un grupo élite militar del ejército mexicano entrenado para combatir el movimiento zapatista. Y ese grupo élite, para erradicar ese levantamiento zapatista, fue altamente entrenado, y entonces le pusieron la clave Z. ¿Sí?
Posteriormente, ese grupo era élite, pero Osiel Cárdenas Guillén los coopta y les dice, pues ¿para qué están ustedes desgastándose? No se les reconoce y yo les doy un mejor salario. Entonces logra captar ese ejército élite, Osiel Cárdenas Guillén. Recordemos que en todo lo que fue el cartel del Golfo, ¿sí? Y ya operan para él, y aparte se trae a calviles nicaragüenses, guatemaltecos. Recuerde que Guatemala, uno de los grupos élites más importantes, sumamente entrenados para sobrevivir prácticamente con nada, muy alto entrenamiento, son los caiviles nicaragüenses. Guatemaltecos. Y también logra traerse este equipo y conforman lo que fueron los Zetas. Y recuerda ahí a Alaska, que comandaba esto. Hay una lucha con este cartel Milenio y se conforman los Matazetas, que ya ahí participaba el Mencho con este grupo de Matazetas para erradicar ese grupo que operaba sobre todo en Tamaulipas. Y bueno, que tuvo una amplia extensión. Y bueno, después de esta integración que tenía el Mencho con el grupo del Milenio, cartel del Milenio, se desprende lo que es el cartel Jalisco. Y ya cuando él retoma las riendas completamente, pues se convierte en el cartel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, se habla que en la detención de él ya no hay confianza en la Marina. Recuerden que se han salido la información de esta cuestión fiscal, de evasión fiscal del huachicol. Del huachicol fiscal. Entonces se reconocen llamadas en el que hay una participación muy importante de antes la gran confianza que se tenía en la Marina, pues la Marina dejó de tener esa confianza. Se sabe y se reconoce ahora que los mismos Estados Unidos pudieron participar. No nos quieren decir si activamente o solamente brindando la información de geolocalización de dónde estaba el Mencho. A mí me parece una cosa absurda que estos personajes no van a ver a la novia, le llevan la novia a su casa, porque en su casa tienen las condiciones necesarias, tienen su equipo de vigilancia pues muy bien, cuentan en sus casas con búnker, antimisiles inclusive, con una tecnología impresionante. Entonces es absurdo que pues salió por ver a la novia. Pero como decía Calderón, haya sido como haya sido, pues se monta este operativo en el que participa el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, y se prescinde de la Marina. No sabemos si por esto de que la Marina está muy infiltrada con el narcotráfico y muchos personajes del gobierno. Entonces no se notifica tampoco a la Secretaría de Seguridad Pública. Se habla de que participa el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, pero últimas informaciones han dado muestras que no fue así. Esto lo mismo lo dijo el general Trevilla, en el que de alguna manera se vio forzado a felicitar a García Harfuch, pero lo dijo con todas las letras. Quien planea el operativo lo ejecuta. En este caso reconoce que quienes planearon el operativo fue el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Con esto quiere decir que no participa CNI, no participa la Marina. Ahora, me llama mucho la atención
la vulnerabilidad que ya se tiene, que se mostró con estos actos que hizo el crimen organizado de la quema de vehículos en distintas partes de la República Mexicana, pues era esperado, no se planeó, como ellos lo dicen. Si se hubiera planeado, primero hay un gran error. La vez pasada recuerdan que dijimos la desprotección que tiene la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, que nos guste o no, es la presidenta. La vez pasada ya hablábamos de cómo un funcionario menor le exhibe. Y ella tiene que hablar por un funcionario menor como fue de Max Arriaga. Ya teníamos un precedente de que supuestamente llega un tipo, vimos la imagen, la abraza y le toca el pecho. Supuestamente sí era efectivo esto y detuvieron a esa persona. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda acercarse demasiado en la parte más vulnerable, que es la espalda? Un fulano hubiese llegado a tocar a la presidente. La pudo haber matado y no pasaba nada, ¿no? Ahora nuevamente, ella estaba en Coahuila y le preguntan sobre lo que está pasando del Mencho, ella la agarran también sorprendida, no sabe, y lo único que Atis va a decir es que se dará un comunicado de prensa y que es la Secretaría de Seguridad Pública la que comunicará sobre esa situación. Oiga, no podía estar la presidenta tan vulnerable, porque así como estos grupos criminales empezaron a incendiar, no faltaba alguien que por los compromisos que tienen y sabemos que están infiltradas en el mismo gobierno, vieran dañado a la presidenta. Ella inmediatamente debió estar en un búnker o lo que se llama el cuarto de guerra, ¿sí? Para estar manejando el operativo. Ella debió estar resguardada. Por lo tanto, ahí se da la muestra que ella no sabía de lo que ocurría, seguramente alguna pequeña tarjeta informativa de que iban a hacer un operativo de algunos de los personas que participan del crimen, pero hasta ahí no se le dio mayor información, seguramente para que no hubiera estas fugas de información. Pero, repito, esta es una grave deficiencia que muestra que tiene la presidenta que está desprotegida, ¿sí? La otra es dar una muestra de vulnerabilidad cuando este señor que pues, tiene un rango de general se pone a llorar. Entonces, imagínese la señal que dio al país. No es una señal de que es una persona como todos que tenemos sentimientos y nos duele la muerte de compañeros, de amigos, de conocidos, familiares. No. Su papel ahí es de un general que debe tener fortaleza y dar seguridad de las acciones que se hacen, efectivamente tienen consecuencias y así las van a tomar. Con aplomo, con gallardía, como todo un general, no como una Magdalena ahí llorando. Porque entonces imagínense cómo le van a pegar a él, porque saben que cogiendo a alguno de sus familiares y amigos, lo van a poner de rodillas. No podemos tener generales que se pongan a llorar. Hay un hecho muy conocido en la historia en el que un general no supo tomar decisiones a tiempo, sucumbe la población que tenía que proteger, mucha gente que estaba a cargo de él murieron y se puso a llorar. Y su madre de ese general le dijo, no te pongas a llorar como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Entonces, muchos lloriqueos, pocas acciones. Ya vemos que no tenemos generales, tenemos niñes, ¿verdad? Que no saben que las decisiones van a tener consecuencias. Ahora, la población que fue desprotegida, que les fueron quemados sus vehículos, camiones, entre otras, pues algunos dicen, ay, si queman un centro de conveniencia, ¿qué problema hay? ¿Están asegurados? No, los seguros ahora son, como siempre, unos vivales de que ponen ciertas cláusulas para que no te puedan pagar daños. Siempre se van a evadir
las aseguradoras. Ninguna, ahorita yo he estado varias de mi vehículo y todas siempre son inservibles a la mera hora que las tienes que usar. Pero tienes que tenerlo, que estás pagando tu vehículo, etcétera. Y hablando de vehículos, la gente que le quemaron su vehículo y los vemos cómo están llorando porque quizá es el único patrimonio que tenían. Duele tanto como un señor que se llama Rafael, que está en su camioneta y se pone a llorar. Sí. El Estado mexicano, por haber incumplido lo que está comprometido a darnos de seguridad, tendrá que pagar esos daños. Está obligado porque incumplieron su función de brindarnos seguridad. Por otro lado, el consejo para los amigos que tienen vehículos y retomado de lo que creo que hoy también va a analizar nuestro gran amigo Alberto Moreno Zamudio, lo que les hemos dicho cuando si tiene uno la desfortuna de que te roben tu auto, jamás puedes decir que llegó este generador de violencia que ahora le ponen así al criminal, pero ahora le ponen que un generador de violencia, ¿no? Tú vas a la fiscalía y lo primero que espero la fiscalía tenga un poquito de conciencia, porque ahora que levanten las denuncias, sabes que te piden que les lleves la factura. Caramba, si están viendo esta emergencia, pues la gente se debe acercar a la fiscalía y que le tomen los datos. Ya habrá tiempo que la persona se pueda movilizar a su casa, que salga de ese shock emocional y lleve los papeles, pero de inmediato se le debe de tomar la denuncia. A mí, yo hablo, ahora sí por experiencia, que alguna vez que no encontré mi vehículo, pues llego a la fiscalía para que se tomen acciones rápidas y me dicen que tengo que llevar la factura. Hasta que no la lleve no pueden levantar la denuncia. Entonces tuve que perder tiempo valioso para que la autoridad empezara la búsqueda. No, pues entonces en lo que fui a la casa, porque no te sacan copia y tú debes irle a sacar copia, llevar la original, tu licencia, tu tarjeta de circulación y también la bendición de tu madre, que son las que no tienen ellos, por supuesto. Pero así opera la fiscalía. Y ahora sí que me desmientan si no hacen eso. No te sacan siquiera una mentada copia fotostática y te tienen ahí sentados horas para que levantes tu denuncia. Esperamos que sean sensibles y no lloricones como este señor Trevilla, y que levanten las actas en lo que la gente sale, vuelvo a repetir, de su shock y pueda llevar los papeles que acrediten la propiedad. Bueno, cuando llega un generador de violencia, un criminal, te va a robar tu auto, en la fiscalía y a la misma aseguradora nomás tienes que decir básicamente una cosa. Decimos, es que llegó una persona y me bajé y le di las llaves del carro. Ya te fregaste cuando tú dices que le diste las llaves del carro, porque automáticamente ahí no es robo, tú le diste las llaves. Lo único que tienes que decir, que llegó un sujeto, te bajó de tu auto, te quitó las llaves y se llevó el auto. No tienes que estar diciendo que te bajaste del auto y le echaron gasolina, lo quemaron y tú viste cómo los sujetos lo quemaban, ¿no? Simplemente lo que debes decir, llegaron unos sujetos, me bajaron de mi carro, me quitaron la llave y se lo llevaron sin saber qué rumbo tomó en mi carro. Punto. Con eso, el seguro te tiene que pagar. Pero si te pones a hablar de más, de que unos sujetos y les di las llaves porque me dijeron por amenazas, no. Te quitaron las llaves, se llevaron el carro y tú no sabes qué chingados hicieron del carro. Perdón, tú no sabes qué hicieron del carro. En fin, pudiéramos hablar tantas cosas, pero vimos que dicen que ya nuevamente se retomó la normalidad. Eso no es cierto. Ahorita venía un tráfico impresionante el día de ayer, de antier. Sabemos cómo hay una tensa calma.
Y vimos cómo el Estado mexicano finalmente no está coordinado. Lo que sí tenemos que mostrar que ningún grupo criminal, como siempre se ha dado a creer, está mejor armado y capacitado que el ejército mexicano. Esa es una vil mentira. Ellos jamás van a poder tener armamento y tecnología como sí lo tiene el Estado mexicano, simplemente que no quiere actuar porque hay complicidades. Hasta nuestra próxima charla, porque dicen que no pasa nada, y oiga, los helicópteros, ¿verdad? Exactamente, y creo que para la próxima tendremos mucho que hablar porque nadie sabe dónde está el cadáver de este hombre y como usted nos ha ilustrado aquí, saber la distancia que tiene las entradas o los orificios del plomo que recibió, si está cerca la pólvora o lejos para saber que no lo ejecutaron, que si murió o cómo murió, muchas cosas que están pendientes ahí todavía por la información por parte del gobierno. Don Melchor, una estructura criminal no es la persona. Podrá haber muerto el Mencho, no haber muerto, etcétera. Hay una estructura criminal muy fuerte que se llama Cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, hablar de personas que si tiene un tiro o no tiene un tiro, que si murió o no murió, eso no tiene mayor importancia. Lo que sí amerita que el Estado mexicano debe tomar ya las riendas de la seguridad y que muchos que están formando parte de este mismo gobierno de cuarta, pues tendrán que estar, no en la chingada, ya tienen que estar en algunos tribunales. Buena tarde, digo, buenos días. Claro, doctor, lo entendimos perfectamente.